Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les comentaba que justamente vamos a comenzar ya la parte del debate de filosofía y las ciencias humanas y sociales. Y quiero que, a ver, quiero que entiendan el decursar de la unidad. La unidad, primero lo que hicimos fue debatir las posiciones epistémicas, sus clasificaciones, dialogarlas, ¿no? Descubrirlas, ¿no? Después hemos estado em, viendo todo el proceso del conocimiento, que son los elementos epistémicos básicos, muy básicos acerca de lo que es la epistemología. ¿Y por qué estamos en epistemología si esto es una clase de metodología? Pues justamente es una clase que, que lo que te ayuda, la clase está enfocada en que tú entiendas los métodos para construir conocimiento, los procesos. Pero si tú no entiendes antes de los procesos que tú tienes que ubicarte en un momento específico o en un espacio específico o en varios a la vez, no solamente hay uno, puede haber varios, que tú tienes que ubicar en esos espacios para construir conocimiento, que serían los espacios, vamos a decir, métodos epistemológicos. No hemos hecho mucho. Yo creo que para construir un conocimiento científico jurídico o científico social jurídico, depende de donde ustedes se ubiquen epistémicamente a futuro. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer y tenemos que ubicar muy claramente el tema de dónde estamos ubicados epistémicamente. Eh, Cuando hablamos en las clases pasadas, una de las cosas que hemos un poco asociado es a cómo hay unas posiciones epistémicas que se relacionan, que tienen que ver con la abstracción, como el racionalismo, el subjetivismo, el idealismo, y otras que tienen más que ver con la materialidad, como el materialismo, el criticismo, el, sobre todo el materialismo, el objetivismo, el realismo, el empirismo, y unas que son intermedias, ¿no? También, que ubican los dos elementos. Yo creo que esto de ubicar los dos elementos puede ser medio falaz, porque al final nadie deja de razonar a la hora de tener una posición epistémica material. Todos razonamos, usamos la racionalidad, las ideas, etcétera, y nadie, y evidentemente, y lo que sí es un hecho es que los racionalistas, si son preponderantemente racionalistas, más puros en ese sentido, sí hacen razonamientos en función y construyen conocimiento en función de las ideas, de reflexiones que son metafísicas, vamos a decirle así, que es otra de las posiciones también que, fíjate, en esta clasificación no estaban así muy claras, pero de esta noción, de esa disciplina filosófica, que también es una disciplina que se estudia en filosofía, pero que a la vez es una posición epistemológica de tener, o por lo menos formas de conocimiento metafísicos, ¿no? Más allá de lo que ocurre en la realidad, que son construcciones de valores, de principios, de reglas, construcciones abstractas, idealistas y que no tienen ningún demérito, son importantes y no tienen ningún problema. En ese sentido, eh, en este sentido es muy relevante que tengamos en cuenta que estos son dos grandes paraguas, ¿no? Y desde esos dos grandes paraguas es que vamos a también a pensar los debates históricos de la construcción del conocimiento. ¿Y por qué vamos ahora a esta parte? Es como una segunda parte en la unidad uno, ¿eh? ¿Cómo se ha construido el conocimiento desde el punto de vista del mundo occidental, ¿no? Y digo mundo occidental porque evidentemente aquí no estamos, no hemos, ni hemos estudiado ni tenemos claro esto en el mundo oriental y realmente teniendo en cuenta que nuestro conocimiento está tan occidentalizado, el nuestro, el que tenemos nosotros incluso, eh, y también eurocentrado, ¿eh? No solo occidentalizado, eurocentrado, norocentrado de Norteamérica, eurocentrado de Europa, lo que implica justamente
es, no tenemos un estudio a profundidad de qué pasó en los mundos asiáticos, árabes. Sí, sí conocemos, por supuesto, la filosofía de Confucio, antes de nuestra era, cómo esto puede incidir en determinados valores, en determinados en el sistema jurídico incluso. Hay estudios sobre eso en el caso de China, por ejemplo. O hay estudios sobre, por supuesto, toda la filosofía árabe, sobre todo la filosofía de la época en la cual Europa estaba en el medio europeo y el mundo árabe estaba desarrollando el álgebra, aritmética, de manera impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ellos también tuvieron procesos y formas de construir conocimiento, relaciones con valores. De hecho, en la antigüedad uno puede estudiar un poco más esto si dialoga en los temas vinculados al derecho, a las organizaciones políticas y sociales, el tema de los valores religiosos, en la India, en las civilizaciones antiguas, de esto hay estudios, pero estudios más históricos, menos epistémicos. Hay cosas, incluso también hay de las civilizaciones nuestras, prehispánicas, de los mayas, de los aztecas, la creación del cero me parece a mí una cosa de una abstracción impresionante que no tuvo nadie en mucho tiempo. Em, y esto provoca que realmente también se pueda hacer una clase específicamente de epistemología preoccidental, ¿no? Antes de toda esa construcción occidental, occidentalocéntrica, de lo que después a partir sobre todo de la conquista de América, donde se concibió que todos los modelos estéticos, políticos, del ser, del saber, se exportaron desde Europa y se fueron imponiendo desde el centro de Europa y se fueron imponiendo en todas las partes del mundo. Estos modelos no solo después fueron europeos, también se convirtieron en modelos nordocéntricos, el de Estados Unidos sobre todo, como hegemonía del sistema capitalista global, e impusieron un modelo de vida, ¿no? Un modelo de vida, el modelo de vida del siglo XIX europeo del capitalismo industrial no es el modelo de vida del siglo XX hegemónico de Estados Unidos, es diferente. Estoy hablando del sistema capitalista que incide en valores, en sentidos comunes, en formas de apreciación de la vida, en estéticas, en la belleza, en valores estéticos. No siempre es el modelo de vida del capital, ¿no? Sino todo lo que ello implica como reproducción de la vida. Modelos políticos, modelos de participación política. Estos fueron plenamente europeos, ¿no? Importados a partir de las independencias. Pero, por ejemplo, todo el modelo del siglo XX de consumo estético, etcétera, etcétera, es un modelo entre que sí pasó por Europa, pero pasa mucho por el consumo de Estados Unidos. De ese modelo consumista, etcétera. Pues, sí tiene mucho que ver con Estados Unidos hoy y no con el inicio del capitalismo, que siempre ha sido explotador, pero que no tenía las mismas formas modélicas de vida en el siglo XVIII, menos en el siglo XIX, con el capitalismo industrial tampoco. Entonces, bueno, lo que quiero decir con todo esto es que evidentemente nosotros hemos reproducido una percepción occidental y europea y, y, norocéntrica. Cuando digo céntrica es que nos centramos en ellos, ¿no? Y ahí se ha reproducido toda una historia de filosofía de la ciencia que tiene que ver con nuestros mundos, no el mundo prehispánico, sino el mundo después de la conquista. Y desde ahí es que vamos a dialogar estos aspectos de filosofía de la ciencia. Pero siempre comento todo esto, ¿por qué? Lo comento porque me parece grave, o me parece injusto más que grave. En una clase de metodología de la investigación jurídica no nos da tiempo, evidentemente, a abordar esto con profundidad, porque sería entonces más bien una clase de epistemología o de filosofía de la ciencia o de epistemología desde el punto de vista histórico. Pero me parece injusto que no digamos que realmente hay otras formas de conocimiento, otras formas de pensar, que es un poquito también el debate que me traje la clase pasada, con cuidado con los saberes populares, que son tan importantes como el saber científico.
Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Ahora vamos a hacer un recorrido histórico muy rapidito de unos 2, 3, 4 momentos fundamentales de la filosofía y la ciencia occidental, que tienen sobre todo que ver con nuestro conocimiento. Son 5 momentos, ¿no? Y vamos a estar claros y claras que evidentemente también hay modelos de conocimientos prehispánicos, también hay modelos de conocimiento que, que, mm, que en paralelo se iban construyendo con el europeo occidental y que también descubrieron muchísimas cosas y no solo hicieron descubrimientos científicos, sino formas también de construcción que a lo mejor hoy se le atribuyen a la revolución científica, pero que en el medioevo ya se estaba en la época del medioevo, entre 1200, 900, entre el 800 y el 1200, ya los árabes estaban muy adelantados haciendo este tipo de experimentaciones. No más que fue Galileo el que escribió todo esto, ¿no? Lo escribió Galileo, Copérnico. Y claro, con el tema de la quema en la hoguera, la importancia de la iglesia y cómo ellos reprodujeron estos escritos, quedó como que los que inventaron todo este proceso, pero realmente desde antes. Y esto ha sido así, esto siempre, esta cosa de que el occidente fue el que llegó a determinadas conclusiones es una falacia. Si tú rascas y buscas todo lo que implica el mundo, sobre todo oriental y asiático, el oriental, digo Medio Oriente, el Medio Oriente, el mundo árabe es lo que me refería. El mundo árabe, porque de hecho cuando hablé del álgebra y eso era el mundo medio oriental, es el árabe. Y el asiático y la India hicieron cosas impresionantes desde hace mucho, desde hace mucho. Entonces, bueno, quiero aclarar bien esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer este recorrido son 5 momentos. Vamos a hablar, uno, de qué es un paradigma científico, según las definiciones de Thomas Kuhn. Vamos a después de eso, y a distinguir entre el concepto de paradigmas y modelos. Todo eso está en el texto en los 60 paginitas ese que les, que les puse de Thomas Kuhn. Vamos a hablar del paradigma aristotélico y también voy a ir mencionando su relación con el derecho, que eso no está en esa lectura, pero para que entiendan cómo se vincula. Después vamos a hablar del paradigma de la revolución científica, que ya lo hemos tocado bastante, porque es toda esta parte inicial cuando se habla de qué es el conocimiento, todo eso, su método científico, pues es ese. Vamos a tocarlo rápidamente. Y después vamos a ir rápidamente a los debates de cuándo empezó esta idea de que hay ciencias sociales, ¿no? Y también dónde está el derecho ahí, porque justamente hay quien debate que el derecho está en el paradigma aristotélico, en las formas de interpretación de la lógica formal y lógica jurídica, y hay quien debate que el derecho que es una ciencia social. Bueno, yo en mi caso, y muchos que estamos en el pensamiento crítico pensamos que el derecho se puede tratar como una ciencia social perfectamente y no pensar que es una ciencia social porque es sociología jurídica, porque es antropología jurídica, no, 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 sino sencillamente es social en cuanto a que es un fenómeno social y se puede tratar como tal con métodos que tienen que ver con las ciencias sociales, como también con métodos lógicos racionales, no hay ningún problema. Em, pero ese debate lo vamos a ver general, no vamos a profundizar tanto, ¿no? Y ya de ahí podemos abarcar metodología jurídica con conceptos fundamentales rápidamente, cómo esto se ve en el derecho y vamos cerrando la unidad, ¿vale? Entonces yo creo que todavía nos queda esta semana y la próxima semana acá y después ponemos un examen, ¿vale? Queda un examen de opción múltiple, ¿por qué? Porque justamente lo que hemos estado viendo es más bien una reflexión más teórica, ¿no? Un examen donde no hay que saberse nada de memoria, sino saber aplicar un poco los conocimientos que hemos visto. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Podemos comenzar las temáticas? Todo bien. Gracias, Justiniani. ¿Alguien más? Todo bien, profesora, gracias. Gracias. Adalai, creo que fue la que hablaste, ¿no? Sí. Gracias.
Bueno, ok. Bueno, comenzamos la otra parte. ¿Cuál es qué es lo que se considera paradigma? Vamos a verlo rápidamente, qué es lo que se considera paradigma. Eh, Iba a compartirles una lámina, pero no, empiezo con, a ver, Disculpe, profesora, sí, creo, creo que lo había escuchado alguna vez. Los paradigmas no son conocimientos que ya se tienen por ciertos, casi a la misma vez que un dogma, pero en el ámbito científico, o sea que ya es demostrable y todo eso. sí, por un lado sí, pero estamos intentando usar el concepto de Thomas Kuhn. Voy a poner un pizarrón, voy a escribirlo en el pizarrón y lo guardamos. A ver, ¿qué se considera paradigma? Sí, lo que dijiste está bien, pero hay más elementos, ¿vale? Hay más elementos. Vamos a ver. Muchas gracias. Paradigma, según el texto, de hecho, habla de Thomas Kuhn. Y la lectura sobre esto es una lectura que ustedes pueden buscar en internet, es muy clara, que es la estructura de las revoluciones científicas. La lectura pues no tiene nada, no, está en internet en todos lados, se puede encontrar perfectamente. A ver, déjenme. Es la estructura de las revoluciones científicas. La estructura de las revoluciones científicas. Está en internet, la pueden bajar. De hecho, yo la tengo, cualquier cosa que desee, pero es que quería subirles a ustedes algunas lecturas, pero bueno, no, no me ha dado la vida. De Thomas Kuhn. Y el texto es un texto muy bonito. Estaba en la Universidad de Berkeley, California, en los años 60, y escribe este libro, estas reflexiones, que tienen mucho que ver con, con su contexto histórico también, ¿no? La categoría de revolución tiene que ver con los 60, eh, eh, tiene que ver con los años 60, y por eso usa categorías sociales para pensar la ciencia, pero también es que la ciencia es un fenómeno social, porque es una construcción de nosotros, de los seres humanos, pero es una construcción que no es única. Ninguno de nosotros, incluso aunque seas investigador, etcétera, construyes conocimiento solo, siempre hay un proceso de sociabilidad del conocimiento. Sociabilidad, incluso hay gente, no, yo escribo un libro espectacular y lo tienes en tu máquina y nunca lo publicaste, no lo socializaste, no lo intercambiaste, no lo presentaste, pues no tiene sentido. Incluso no puede, nosotros este año sacamos un libro en jurídica, ni se ha presentado ni nada, porque bueno, con todo lo que ha pasado, tampoco lo hemos hecho virtualmente, pero sí sabes que está en un repositorio que es visitado por quienes les interesan las investigaciones sobre el derecho. Entonces, sabes, ahí hay un marco de sociabilidad, ¿no? Y claro, el texto es un libro eh, muy trabajado entre un grupo de personas, y entonces todo el mundo conoce perfectamente el texto y todo el trabajo que implicó. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que evidentemente la ciencia no solamente el producto es un fenómeno social, sino el proceso también es un fenómeno social, ¿no? Entonces, Thomas Kuhn utiliza esta categoría y habla de estructura de las revoluciones científicas, pensando justamente es cómo se desarrolla el conocimiento a partir de esa sociabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura que se da y todos los procesos que se dan para llegar a una revolución científica?
y para que después que continúe estemos sobre una revolución científica, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo primero que dice Thomas Kuhn es que siempre hay adquisición de conocimientos, ¿no? Ese es el primer, él habla de un proceso, él habla de un proceso. Y este proceso parte de adquisición de conocimientos, ¿no? Y evidentemente la adquisición de conocimientos tiene que ver como, por ejemplo, la, la humanidad tuvo unos 7000 años de historia, que más que adquirirlos, los adquirió conocimientos y los hizo acumulables, ¿no? Acumulables. Por ejemplo, desde la comunidad primitiva, el fuego, la importancia del fuego, la construcción de instrumentos, em, la creación de técnicas de navegación. Estoy hablando de todo esto ocurrió entre el 7000 y el 700 antes de nuestra era. Todo, la creación de alfabetos, ¿no? Del alfabeto cuneiforme, que es el de sonidos, adquisición de conocimientos de sonidos, o también de un lenguaje que tuviera signos, como era en la antigua Grecia. El del cuneiforme es de Mesopotamia, justamente fueron los mesopotámicos los que, los que lo inventan. Y por ejemplo, las técnicas de navegación las inventaron los fenicios. Entonces, todos esos son conocimientos acumulables, que ustedes dirán, pero ahí son más bien, son conocimientos científicos, bueno, de todo tipo, técnicos, científicos y populares también, ¿no? Y populares. Pero no se dice en ese momento ni se habla de ciencia, sino de conocimientos que tú vas acumulando. Y llega un momento en que hay, después de ese conocimiento acumulable, que hay una revolución científica. ¿Y cuándo se da esta revolución científica? Bueno, y la revolución científica se da cuando se ha acumulado una cantidad de conocimientos que establecen determinados principios de cómo se elabora ese conocimiento, cómo se elabora ese conocimiento. A partir de la revolución científica se genera un paradigma. Profesora, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? Es que mi audio se trabó, disculpe. De todas maneras, la clase la puedes ver. Ok, disculpe. Sí. Entonces, hay un proceso de adquisición de conocimientos acumulables que provoca en algún momento de la historia de la sociabilidad del conocimiento una revolución científica. Esa revolución científica genera un paradigma científico. Genera un paradigma científico. ¿Qué cosa es un paradigma científico? Pues un paradigma científico son, Justiniano ahorita comentaba que eran conocimientos comprobables. Bueno, un paradigma científico es como, más bien, Thomas Kuhn lo trata, como si un paradigma científico tiene principios y métodos que son aceptados ¿por quién? Por la comunidad científica. Son aceptados por la comunidad científica, principios, métodos, que son las formas de obtener el conocimiento, y también el producto, ¿no? Los conocimientos, ¿no? El producto, los conocimientos. Pero lo fundamental es que ese paradigma científico, la comunidad científica lo respalda esos conocimientos, y lo respalda porque están dentro de esa lógica de principios, métodos y productos en las cuales ellos están inmersos como paradigma. Por tanto, para Thomas Kuhn, las características de un paradigma científico, además de ser social, etcétera, etcétera, además de ser social, tiene que ver mucho con lo que acepta la comunidad científica y lo hace dominante. La comunidad científica es la que hace dominante un paradigma científico y es la que lo sociabiliza y lo hace dominante. Entonces todo lo que está dentro del paradigma es lo que se considera científico. Ustedes dirán, pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues justamente lo que estoy queriendo decir. No, tiene que ver con métodos, es verdad, pero justamente tiene un proceso también ideológico.
hay métodos, pero también hay mucho acá de ideología, hay mucho de, de aceptación sociocientífica y, y también y la ideología conlleva en sí, no estoy hablando del concepto de ideología marxista, que es una falsa conciencia, estoy hablando de procesos culturales y valores que implican una aceptación sobre algo, ¿no? No sé si van conmigo, ¿sí se entiende hasta aquí? A ver, alguna duda. En todo caso, verlo ahora el compañero que no escuchó y qué dudas tienen hasta acá. Yo, maestra, perdón. Dime. Bueno, hablábamos de que la comunidad científica es quien hace, digamos, válido todos los conocimientos que se van acumulando. Pero, bueno, nada más para esto de ideología y procesos culturales, ¿cómo surge? Perdón. No, no es que surjan, es que la comunidad científica es ideológica y tiene procesos culturales y valores propios. Y ella acepta o no lo que debe ser científico. ¿Cómo lo acepta hoy? Por ejemplo, una comunidad científica, ¿cómo acepta que lo que se hace en ciencia debe ser de una manera u otra? Hoy no, vamos a pensarlo desde el punto de vista, vamos a verlo históricamente mejor. ¿Cuál es el primer paradigma científico? ¿Cuál se supone que es el primer paradigma científico? Que no es otra cosa que el primer proceso de construcción de conocimiento, aunque Thomas Kuhn es de los que cree que realmente ese proceso inicial es el de acumulación de conocimientos, pero en el derecho se trata como un primer paradigma del conocimiento que sería el aristotélico. ¿Qué pasó antes? Pues hubo un proceso de acumulación de conocimientos, ¿no? De acumulación, etcétera, fueron los ejemplos que puse. Y justamente no se habla de una revolución científica en el mundo griego, se habla más bien de un proceso de creación de la epistemología, de una revolución del conocimiento. Se habla de una revolución del conocimiento en el sentido de que son los primeros que plasman por escrito qué es, cómo se construye el conocimiento. Y para ellos están construyendo el conocimiento de la época desde el punto de vista de lo que es científico, de la epísteme. La epísteme, de hecho, epistemología viene de epísteme viene de conocimiento, de ciencia, y eso viene del mundo griego. Entonces, ¿qué es lo que generó Aristóteles ahí? Pues Aristóteles tiene una gran obra que se llama el Organón, que son hoy los tratados de lógica, y lo que hace describir en esa obra, que ahorita la vamos a ver, la vamos a explicar, lo que hace describir es justamente los principios, los métodos, cómo se construye el conocimiento por los filósofos, que son los filósofos. Entonces tú dirás, pero eso es neutral. Depende si fuera neutral o no, porque él lo que está descubriendo es cómo razonábamos los seres humanos, ¿no? Entonces, cada vez que un filósofo se dedicaba a hacer estos tipos de procesos, aunque se dedicara a descubrir qué era el agua, o las propiedades del universo, o sobre la política, o sobre la física, pues todas las obras que hay en esa época sobre la retórica, el lenguaje, hay más que descubrimientos científicos, hay mucha filosofía vinculada a la retórica, el lenguaje, formas políticas, etcétera. Eso era aceptado como el conocimiento de la época. Ahí hay ideología, sí, ahí hay un proceso cultural, hay valores de aceptación que está vinculado a las personas que podían producir ese conocimiento. Y se distingue del que no lo produce, el que tiene sentidos comunes, el conocimiento popular no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de gente que produce conocimiento, ¿no? Entonces hay una aceptación social, científica. ¿Y por qué hay ideologías? Porque hay procesos culturales y procesos de valores de aceptación. ¿Cuál es la fuente de legitimación de esa época? Tendría que ver con estar dentro del ámbito de los filósofos. Por ejemplo, era muy poco común, aunque las hay, que existieran mujeres produciendo conocimiento, ¿no?
Las hay, ¿no? Todo el tema de las 2 o 3. Hay una película que se puso hace un tiempo, que sobre una de las filósofas de la antigua Grecia, que después pues al final la matan y la justicia, no la justicia, no es Era la la de Ágora, ¿no? La de la Hipatia, así se ajá, llama. hipatía, sí, exactamente. Pero, ¿cuántas otras mujeres no podían, a lo mejor hubieran querido producir conocimiento y no pudieron? ¿Y a poco eso no es un proceso cultural de valores ideológicos? ¿No? No solo es un tema de condiciones materiales. Si al final podían ser las esposas o las hijas de gente que tuviera recursos, que tuviera esclavos, que por eso podían producir conocimiento, ¿no? También, pequeño, esto es muy importante, producir conocimiento era quienes tuvieran también. Entonces ahí entra todo este proceso. No es un tema de dónde surge, Raquel, es un tema de que todo proceso social implica evidentemente elementos culturales, de valores, ideológicos. ¿Sí se entiende? Sí, maestra, quedó claro. Vale, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Thomas Kuhn? Volvamos a Thomas Kuhn. Que Thomas Kuhn dice, en la humanidad ha habido adquisición de conocimientos, primero, después esto se producen revoluciones científicas, acabo de explicar un poco lo que implicaría el primer paradigma de construcción de conocimiento, que es el aristotélico, aunque nunca se habla que allí hubo una revolución científica como tal, sino una revolución del conocimiento, se le llama incluso el paradigma de la racionalidad. Fíjate, más que paradigma científico, muchos autores que en el ámbito filosófico le llaman a ese primer paradigma el paradigma de la racionalidad, de que los seres humanos tuvimos conciencia de que pensábamos y razonábamos y podíamos construir conocimiento, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema. Se constituye un primero o un segundo paradigma científico, el primer paradigma, y el primer paradigma es constituido por principios, métodos y conocimientos, productos que son, los productos son conocimientos, esos conocimientos tienen la legitimidad de haber pasado por métodos y principios, pero justamente lo que Thomas Kuhn nos aporta es, sí, están bien los principios y los métodos y todas las cosas, las metodologías que tú uses, pero lo más importante es que la comunidad científica, sí, porque uno dice siempre esto, ¿no? Los principios, los métodos. eh, lo más importante aquí, como dice Thomas Kuhn, lo más importante acá, esto es muy, muy importante, pero lo más importante es el punto B, ¿no? La comunidad científica, que es la que te hace dominante como formas de construir el conocimiento y cuál es el conocimiento que es realmente científico dentro del paradigma, ¿no? Como mediante valores, mediante procesos culturales, mediante ideología y mediante una aceptación de ese proceso social. Es una aceptación social. Esto hoy se ve muy claro. Si tú no publicas tus textos, pero si tú incluso en la comunidad científica no publicas en revistas científicas que tienen incluso categorías, index se llama, index son las categorías de las revistas científicas. Y eso se supone que es una de las unidades de las clases, las revistas indexadas. Y ese index tiene categorías. Y si tú no estás publicando en esas revistas, no estás dentro del conocimiento científico reconocido, ¿no? Estás fuera. Si no publicas en las instituciones que están catalogadas como científicas, estás fuera, ¿no? Y de hecho hay gente, yo conozco académicos que se rehúsan y se prefieren publicar en editoriales alternativas. Eso es una discusión que podríamos tener en su momento cuando veamos esa unidad, ¿no? Porque pues, está en contra de ese mainstream del mundo científico, ¿no? De esa aprisonadora. Pero claro, estas editoriales o esas instituciones, esos institutos, al final son los que a los que la gente accede para buscar el conocimiento sobre esos temas. Entonces, es un círculo vicioso. A eso se refiere Thomas Kuhn. A eso se refiere, ¿no? ¿Y quién te acepta a ti que tú publiques en una revista, etcétera, etcétera? Pues pares igual que tú
que si en un momento determinado piensan que lo que tú estás publicando no está acorde a su paradigma científico, pues, y a sus principios y valores culturales, ideológicos, y sus principios, te empiezan a decir, no, bueno, es que su texto es un texto que no está aprobado, que no tiene argumentación suficiente, que no tiene... Aquí te lo estoy explicando ya más en la práctica hoy, Raquel, que está ideologizado. Eso es uno de los argumentos que usan, sobre todo con el pensamiento crítico. No, es que está ideologizado, es que ese texto no vale. Lo que pasa es que ya hoy el problema es que eso se democratizó con el Internet, este aspecto. Y el Internet ya pues, le rompe la dinámica a las comunidades científicas y a sus posiciones dominantes. Al punto de que hoy un youtuber, pues, que da lo mismo lo que hace, se vuelve un insider y tiene miles y millones de seguidores y todo lo que dice la gente se lo cree y es horrible también, ¿no? Los YouTube, no sé si ustedes siguen youtubers que Sí, sean, profesor. ¿tú sigues? Algunos. Sí, profesor. Sí. ¿Sobre qué temas? A ver. Pues yo, pues nada más de comedia. Bueno, eso está bien. Yo también, yo sigo uno, sí, que es un comediante español. Me encanta, un monologuista. Se llama Miguel Ángel Martín, tú no mandas. Así se Creo llama. que me suena. Sí. A ver, ¿y los otros a quién siguen? Yo casi no sigo a nadie, maestra, pero seguía mucho a uno que se llamaba, más bien que se llama Jacobo Wong, y es bueno, te da resúmenes y así de todo lo que está pasando y le mete un poco de humor al asunto. Es bueno, no es muy conocido, no era tan conocido antes, ahorita ya es un poco más conocido, pero es un buen resumen. Y ahorita creo que apenas tuvo el 1,000,000 de seguidores. Ok. ¿Y alguien más quieres poner sus aficiones, afecciones de afecto de internet o no? ¿Se puede? ¿Eh? ¿Se puede? Sí, Sí, yo claro. comparto. Bueno, en No, mi pero caso... compartirlo aquí no, en la página no. No, o sea, Ya. hablado. Eso es. Ajá. Bueno, en mi caso, sigo a alguien que, más que youtuber, es streamer de Twitch, que se llama Sillytour, y a él lo sigo más que nada por el habla que tiene. Sí hace comedia y juega varios juegos, pero además el tipo de habla que maneja y lo que hace es lo que me llama la atención, porque él es programador y puede modificar juegos, y cuando habla, habla de temas muy variados, desde polémicas de todo tipo hasta lo que pasa en su propio país. Entonces, más que nada es eso lo que me llamó la atención, la forma en cómo habla, cómo se expresa y cómo comunica sus ideas. ¿Y por qué habla muy bien o qué? Es un señor de, me parece ser como unos 36 años, que tiene una forma de expresarse muy libre Un señor de a comparación de 36. lo que se espera. ¿Qué nos Ajá, queda, más o menos. qué nos queda a nosotros? A mí, ¿qué me queda? Un señor de 36, Dios santo. Está bien. Está Pero bien. haga de cuenta que sus pláticas son muy, ¿cómo decirlo? Muy casuales, aunque esté tocando temas muy serios, no aburre. Y bueno, yo por ejemplo, aunque hago tarea, lo tengo de fondo para no aburrirme y pues puedo hacer dos cosas a la vez. Eso es muy interesante. Ok. Oye, ¿quién habló? Porque nunca encontré quién estaba hablando. Perdón, es que tengo la cámara apagada porque tengo problemas con la computadora. Oh, que la Entonces, canción. déjeme ver si puedo prenderla sin que me falle el programa, porque si no. Bueno, está bien, pero ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Porque yo Daniel Ocampo. Sí. Daniel, es que si no prendes la cámara no me sales. Entonces yo dije, ¿quién Ok, habla? perdón. Creo que ahorita ya se prendió, pero no sé. Sí, ya nos apareces. Ok, A perdón. ver. Sí, ya te vi. Muy bien, Daniel. Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué tenemos entonces a partir de ese paradigma científico? Digo, esto que acaban de expresar ustedes implica una democratización harta del conocimiento, altísima, que tiene que ver justamente con esta socialización que implica las redes sociales, el internet, que eso no implica que es conocimiento científico, pero evidentemente
Y hay mucha gente, por ejemplo, que hace blogs, que hace páginas. Yo misma, todos tenemos páginas, blogs, damos opiniones, podemos dar una opinión política, una opinión, publicar un texto. Y depende si tú estás en las redes o no de la universidad y del conocimiento científico universitario, es cuando entonces estas redes te imponen que describí antes como sus parámetros sobre el paradigma de construcción del conocimiento. Si tú quieres publicar en jurídica, si tú quieres publicar en la Facultad de Derecho y no está en los tonos académicos que ellos prevén como paradigma del conocimiento científico de lo jurídico, te dicen que no. Y si no les gusta porque estás incluso defendiendo incluso valores ideológicos que no comulgan, muchas veces te dicen que no. Esto ha cambiado bastante, la verdad, pero eso no quiere decir que no exista. Ahora mismo yo estaba haciendo un trabajo y leyendo unas introducciones de unos libros de Óscar Correas, el finado profesor argentino-mexicano, creador de la crítica jurídica, y este profesor lo que hizo fue justamente cuando te lees las introducciones, porque quiero hacer una cosa un poquito también histórica, te das cuenta cómo lo vetaron en los años 90 en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Pues porque y con las mismas, nunca le van a decir que no están de acuerdo con lo que él plantea, ¿no? Pues, sino que su texto tiene problemas de corrección de estilo muy fuertes, que si no sé qué, que pues, o se lo demoraban, y en fin, ahí está toda la descripción. Incluso hay una ahí que es una colección donde hay un director en la colección que le molesta a la persona que le hizo el prólogo, por tanto le dijeron que no podían publicarlo así, tan sencillo como esto, ¿eh? Para que veas incluso que no, ya incluso más allá de los valores y los procesos culturales y ideología, también hay cuestiones personales. Y eso es un poco lo que te dice Thomas Kuhn. Thomas Kuhn dice, la comunidad científica acepta y dice lo que es conocimiento científico. Y si tú estás, por ejemplo, en determinadas instituciones que son más o menos relevantes, si tú estás adscrita a ellos o estás en el mundo académico, donde también hay estratos sociales, llega un momento en que te empiezan a publicar y y te aceptan, etc. Vuelvo y repito, esto se ha democratizado mucho con el Internet, porque incluso también, aunque para publicar necesitas recursos, porque no solamente para la impresión, sino para la edición y para la corrección de estilo, etcétera, todo eso se paga, por supuesto, son gente que lo trabaja, su trabajo, pero puedes publicar también digital. Entonces, al publicar digital se disminuyen mucho los costos, ¿no? Porque no imprimes. Y entonces, y se vende mucho libro digital. En ese sentido, por ejemplo, se han creado las editoriales alternativas o editoriales importantes para determinados valores ideológicos. Por ejemplo, en México, editoriales muy buenas que publican todo un sector jurídico, político, de ciencias sociales, con una tendencia específica de izquierda, lo tengo que decir así, es ACAL, por ejemplo, ACAL, editorial ACAL. La editorial Antropos toda la vida ha publicado cuestiones de filosofía y eso bastante con perspectivas críticas, pero Antropos ahí más o menos, no conozco bien todo el catálogo, pero la otra que publica así muchas cuestiones es Ítaca. Entonces, por ejemplo, acá el Ítaca son espacios, y la colección esta que tenía el profesor Correas pero ya él murió, justo murió este año, de Derecho y Sociedad en Coyoacán, en Ediciones Coyoacán, que claro, él se buscó esa vía porque no lo publicaban, justamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es eso. ¿Qué quiere decir que las comunidades científicas te vetan? ¿Qué quiere decir que son las que aceptan? Pues en el derecho ya les puse muchos ejemplos. En la física, en la química, también hay muchos más, Y implica una aceptación en el mainstream de las instituciones, pero también que llegues a determinadas publicaciones como, no sé, Nature, las que son europeas, norteamericanas, de ciencias exactas, sobre todo y naturales. Si no, no es tan importante. Aquí hay gente en este país que incluso en México, en el ámbito jurídico, que dicen, no, mejor publicar en inglés primero en estas
y después lo publicas acá en español porque es más importante, porque mide más. Es todo un tema de medición y esa medición implica aceptación de pares, que implica una construcción medio elitista de la ciencia. Bueno, entonces, Thomas Kuhn desde los años 60 ya dijo que eso estaba pasando en la ciencia. Pero dice, pero bueno, vamos a seguir el proceso de construcción, vamos a ver cómo sigue. ¿Qué va a pasar después? Pues que va a haber acumulación de conocimientos, punto 3, nueva acumulación de conocimientos, que él le va a llamar en este caso, son conocimientos nuevos, vamos a ponerles así, pero que le van a llamar anomalías. ¿Por qué? Porque no están acordes al paradigma científico dominante. Fíjense que hay que poner paradigma científico dominante. Se vuelve dominante. ¿Y qué es lo que va a pasar con esas anomalías? Que hay un momento en que su acumulación es tal que rompen con el paradigma científico anterior. Y se genera la revolución científica, que genera un nuevo paradigma científico, nuevos principios, nuevos métodos, nuevos productos, nuevos conocimientos, donde hay también una comunidad científica nueva que es la que acepta todo este proceso. Lo acepta y lo asume como legitimador, como fuente de legitimidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Justamente usted dice, bueno, ¿y qué pasó con el viejo paradigma? Pues nada, del viejo paradigma, de los conocimientos del viejo paradigma, se usan los que son útiles. Los que son útiles y se desechan los que ya han sido, han sido sobrepasados en el nuevo paradigma. Este es como el trayecto, es un trayecto, es un proceso social, como ya comenté, según Thomas Kuhn, es un proceso social, el de la construcción del conocimiento, y tiene esta estructura. Eso está en la lectura que tiene de la filosofía de las ciencias humanas y sociales. Más que toda esta explicación está como en las nuevas formas de construcción del conocimiento del autor al final, toca a Thomas Kuhn y la estructura de las revoluciones científicas. Bueno, ¿alguna duda? Voy a seguir. Todo bien. Bueno, Profesora, dígame, habla Alberto Ortiz. dime Alberto. ¿Eso es a lo que se le conocería y lo que propone Kant en cuanto a revoluciones copernicanas? Bueno, ahora vamos allá, eso, vamos allá, a lo que tú estás planteando. Justamente sí, y sí tiene que ver, tiene que ver, un poquito. Vamos allá. ¿Cuál es el primer paradigma del conocimiento científico? ¿Cuál es el primer paradigma? De un conocimiento que se consideró como epísteme, ciencia, la primera construcción, pues el aristotélico. Ese es el primer paradigma. Y tiene que ver con Aristóteles. Y tiene que ver, y ahora estamos haciendo una construcción occidental por completo, que es lo que hablamos al inicio de la clase, ¿no? Occidental y eurocéntrica. Sí, aunque habría que decir y recalcar mucho que el mundo grecolatino no es occidental y no es eurocéntrico, ¿eh? ¿Oyeron? Para nada, no es occidental y no es eurocéntrico. Recuerden que todo el mundo griego, ahorita les voy a poner un mapita para que vean que el mundo griego es un mundo que tiene mucho que ver con el norte de África, eso es occidental, pero no es europeo, y tiene que ver con el Medio Oriente, que no es ni occidental ni europeo. Entonces el mundo grecolatino es menos europeo y menos occidental de lo que se infiere que es. Pero bueno, es el paradigma aristotélico. Justamente el paradigma aristotélico lo vamos a ver, vamos a describir en qué consistió, cómo ellos pensaban que se construía el conocimiento, y quiero que al final puedan tener una noción cómo se pega esto al derecho, ¿no?
Ay, disculpen. Entonces, un segundo momento, este paradigma dominó no solo desde la antigüedad grecolatina, hubo un proceso de acumulación de conocimientos antes y después no solo dominó toda la antigüedad grecolatina, grecorromana, sino también en el medioevo europeo. Acuérdense que el medioevo son los europeos. El medioevo no es latinoamericano, no es de América Latina, no es de Estados Unidos, no existe eso. No existe el medioevo en China ni en la India. El medioevo como periodo medieval feudal es del centro de Europa. Que existen algunas prácticas parecidas en otros lugares, quizás en China sobre todo, en épocas determinadas sí, en China, pero no más que eso, no más que eso. Eran civilizaciones diferentes, civilizaciones muy asociadas a lo que se llamó por el marxismo, a las civilizaciones antiguas, el famoso modo de producción asiático y los estados tipo orientales, así se les llama, hidráulicos. Es una organización política muy vinculada a la sobrevivencia, a la funcionabilidad de la sobrevivencia humana, y no eran con estas nociones feudales, ¿no? De feudalismo siervo. Esto fue muy del centro de Europa y de Inglaterra. Entonces, cuando yo hablo del medioevo europeo, es porque es europeo, no es porque solamente sea en Europa y hay otro medioevo, no. Y lo otro es que, y justamente hay un proceso, duró, ¿cuánto? 1800 años todo este proceso, 1900 años, esta noción de construir el conocimiento según Aristóteles, lo que Aristóteles había planteado, y justamente se rompe, ya ahora sí una visión muy occidental, con la revolución científica del siglo XVI, que es lo que dijiste ahorita, la revolución copernicana. Copernicana de Copérnico, galileana de Galileo, cartesiana de Descartes. ¿Se entiende? Así también se le llama, ¿no? Así también se le llama. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? profesor. Entonces, claro, ¿en dónde estamos ubicados hoy? ¿Qué pasó? El paradigma aristotélico fue el primer paradigma, vamos a decir, de construcción de conocimiento, dominó 1800 años, hay una aceptación de toda la comunidad científica, filosófica, de producción de conocimientos sobre este paradigma, que ahorita lo vamos a explicar, y después y posteriormente hay una acumulación de conocimientos nuevos, de anomalías, que provocan justamente eh, una revolución científica, que es esta que estamos hablando acá, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues de la revolución científica del siglo XVI, donde hay todo un proceso histórico aquí importante, no es que sea una revolución, vamos a decirlo así, no es que la revolución científica surgió de la nada, surge vinculada evidentemente a la conquista de América, al desarrollo del capitalismo, de todo eso vamos a hablar, ¿no? Hay un contexto histórico que propicia todas estas ideas y estos cambios de ideas, ¿no? Y vamos a ver cómo las posiciones epistémicas varían de un paradigma a otro, y cómo realmente también la forma de construir el conocimiento como métodos fundamentales también varía. ¿Dónde estamos ubicados hoy? Pues acá, en el paradigma de la revolución científica del siglo XVI, y justamente ese es el paradigma que hemos venido dialogando como cuando se dice qué cosa es el conocimiento científico, qué tipo de características tiene, que es exacto, certero, comprobable, universal, con las características que hablamos, que es universal pero con parcialidades de la realidad, demostrado, exacto, ¿no? Racional, todo eso, y que a la vez se construye mediante el método científico. En ese paradigma estamos. Y ese tuvo su base sobre todo pensando en descubrir los elementos de la naturaleza, pero que después
tuvo incidencia ya para el siglo XVIII y XIX en todo un debate sobre si bien este paradigma se dedicó sobre todo a pensar el conocimiento, de la naturaleza, del uso de ella por los seres humanos, ¿no? De su control, del control de la naturaleza. Justamente finales del XVIII, principios del XIX y todo el XIX sobre todo, lo que va a pasar es que, de hecho vamos a mejor decir siglo XIX, es cómo pensamos este mismo conocimiento, cómo podemos pensarlo, pero sobre el objeto sociedad. Entonces ahí es donde empieza el debate de las ciencias sociales, de qué son, de cuál es el conocimiento científico asociado a los fenómenos sociales. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer recorrido rápidamente. Bueno, ahora lo que nos alcance para hoy y vamos a justamente a compartirles otra pantalla para ver justamente el paradigma aristotélico. No, les compartí otro. No, no es este, es este. ¿Cuál sale? El de la revolución científica, ¿verdad? Ah, no, el aristotélico. No, dice paradigma Este aristotélico. paradigma Sí. aristotélico. Es que yo veía otro y decía, no, no es ese, y lo saqué. Bueno, ¿vale? Vamos, rápidamente. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, chicas? ¿No? Creo que no, profesora. ¿No? No, todo bien. Vale. Bueno, déjenme buscar el cable de la computadora que no lo traje y el Zoom se come la batería así fenomenal. Espérense un momentito, denme un minuto. Ya, listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, listo, ¿qué tenemos acá? Bueno, lo que tenemos es un... bueno, yo ya les expliqué un poquito cuáles eran las condiciones para que el mundo grecolatino construyera este primer paradigma y ya las dije anteriormente. Por ejemplo, la primera gran consecuencia es esta, ¿no? Las civilizaciones antiguas habían acumulado conocimientos durante 7.000 años, en este caso 6.500 aproximadamente. Conocimientos que fueron acumulándose y después se fueron expresando en un diálogo en el cómo pensamos. Evidentemente, las civilizaciones antiguas, ¿cuáles son las civilizaciones antiguas? A ver, ¿quién me dice? Egipto, Grecia, Mesopotamia, China, me parece, e India. Uh-huh. ¿Quién habla?
porque no puedo verte y si no ponen su cámara. Listo. Yulisa, muy bien, Yulisa. Por favor, si van a hablar, no tengo ningún problema, pero pongan su cámara para yo poder saber quién habla, porque acuérdense que también evalúo participación. Egipto, Mesopotamia, India, China. ¿Quién más? A ver, faltan muchos. Si alguien sabe algo más. Las civilizaciones mesopotámicas. Sí, ya dijimos Mesopotamia. ¿Quién? Si no, por Faltan favor. los fenicios, Ah, las de América. los A ver. fenicios, Egipto. Les voy a pedir que pongan su cámara. ¿Sí? ¿Sí? No los veo. A ver, déjenme ver. A ver, espérense un momentito. Para poderlos ver más. Espérense un momentito. Déjenme hacer una cosa. A ver. Profesora, ¿faltarían los sumerios? No. No, ¿verdad? ¿O sí? No, sí, los sumerios también, ¿por qué no? Ah, ok, gracias. Ah, sí, también, profesora, ¿no? Claro. Todo lo que es civilización antigua Pero los es todo lo que es antes de Roma. Grecia y Roma. Los persas, los cartagineses, los hititas, el imperio hitita. Hay imperios que existieron y desaparecieron. Los fenicios, muy bien que lo dijeron ahorita, los fenicios, es fundamental. Son los creadores de las polis-estados, los fenicios. Y son los creadores de todo ese funcionamiento medio democrático e incluso y de las técnicas de navegación, de hacer el color púrpura. El color púrpura no existe. Entonces los fenicios lo crearon, que es la mezcla de rojo con negro, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se hace el color púrpura? Rojo con verde. ¿Con ¿no? verde? No. ¿Con verde? No, es rojo con azul. Es rojo con azul, exactamente, rojo con azul. Es un rojo con azul. No me acuerdo si se le echaba. No, negro no te da púrpura. Rojo con azul. O con, bueno, puede ser verde. No creo que verde, ¿eh? Le daría otra cosa ahí. Pero bueno. Pero bueno, volviendo al tema, descubrieron muchísimas cosas. Los mesopotámicos descubrieron el lenguaje, el cuneiforme. Hay muchos elementos en esa época, ¿no? Entonces, eso es importantísimo para llegar a Aristóteles. Ellos no pueden, ellos no saben ni cómo escribir. Ellos aprendieron a escribir porque hubo gente que antes inventó la escritura y inventó, no el lenguaje, la lengua, ¿no? La forma de escribir. Cuando he hablado todo el tiempo de lenguaje, estoy hablando de la forma de escribir, de esa escritura que es cuneiforme. Todo el tiempo dije lenguaje, es un error. Es la escritura cuneiforme o la escritura en símbolos, ¿no? En la de símbolos es la de Egipto, la de simbología es la de los asiáticos, que todavía permanece, sobre todo la de los asiáticos, como todo un símbolo que quiere decir una frase, pero la escritura cuneiforme que tiene que ver con civilizaciones, es esas letras que tienen un sonido, que quieren decir algo y que en conjunto con otras letras te arman una palabra y que después eso se arma un significado. Pues eso lo hicieron ellos. Entonces todo esto llega al mundo greco de la Grecia clásica. ¿Cuál es el otro elemento? El otro elemento aquí lo tengo puesto, es el esclavismo. No hay esclavismo en las civilizaciones antiguas, no es su forma de producción. Estamos hablando aquí como modo de producción, ¿eh? Esto es muy importante. Como modo de producción. ¿Qué cosa es un modo de producción? Lo digo ya desde el punto de vista conceptual, es la forma fundamental en la cual una sociedad se reproduce toda su vida social, económica, política y económica, pero sobre todo el modo de producción es económico, ¿no? ¿Cómo se dan las relaciones sociales en una sociedad para que ésta se reproduzca? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el modo de producción
anterior de la civilización antigua no es esclavista. Puede ser que hubiera algún que otro esclavo, sobre todo si invadían, los hacían esclavos, pero no es el eje y el sentido fundamental de estas sociedades antiguas. Las sociedades antiguas eran modos de producción que se les llamó por el marxismo asiáticos, pero que estaban vinculados a propiedad comunal, no propiedad privada, y a la distribución de funciones. A la distribución de funciones en la sociedad, que podría ser desde los campesinos, los que evidentemente tenían que ver con la construcción de diques, porque era muy importante contener las aguas, para que las aguas fueran, tuvieras agua todo el año para producir alimentos. Acuérdense que son organizaciones sociales, políticas, en función de la sobrevivencia, no tienen... Entonces, por ejemplo, toda esta construcción de diques en Egipto, alrededor del Nilo, todas estas sociedades están asentadas alrededor de los ríos, por eso se les llama también estados hidráulicos, organizaciones políticas hidráulicas. Y entonces se dedicaron mucho a contener el agua de los ríos, a hacer diques, a hacer obras hidráulicas. Entonces, ¿qué tenían? Pues no había una propiedad privada de la tierra, era de la ciudad, de todos, y todo el mundo tenía funciones. Claro, había estratos sociales, grandes estratos sociales, los que eran de la clase social de los faraones, de todo eso, ¿no? Pues tenían privilegios de vivir en determinados espacios, de disfrutar determinados bienes, eso, de tomar decisiones políticas sobre los otros, porque tenían también la ascendencia teocrática, ¿no? La ascendencia teocrática. Todo esto, a ver, modo de producción, y vamos a ponerlo aquí para que no se confunda, el modo de producción de las sociedades antiguas se le llamó modo de producción asiático. Que no es asiático del todo, ¿no? Pero bueno. Entonces, realmente, por ejemplo, en la India, estaba vinculado mucho al brahmanismo, a las religiones. Si tú nacías de la cabeza del Brahma, nacías de la cabeza del Brahma, era importante, ¿no? Porque y si nacías de los brazos, eras guerrero. Si eras de la cabeza, eras parte ya de los sacerdotes, etc. Entonces, por supuesto, tenías privilegios, pero los privilegios no están asociados a la propiedad ni a la acumulación de bienes, sino privilegios sociales en cuanto a estatus de valores religiosos y de tu funcionabilidad social. Tu funcionabilidad social para estos actores es una funcionabilidad ética política, de dominio, evidentemente, pero evidentemente ellos no eran los que cargaban las piedras de las pirámides, ni eran los que construían los diques, que esos eran los que eran campesinos, obreros, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay estratos sociales, sí, pero no hay esclavitud como modo de producción fundamental, las civilizaciones antiguas. Estamos aquí en las civilizaciones antiguas. Ni hay esclavitud y la forma de apropiación de la riqueza es comunitaria y tiene mucho que ver con la sobrevivencia. Usted dice, no, pero el faraón se llevaba más. Bueno, se llevaba mejores productos, se consumía mejor, eso está clarísimo. Se le protegía más, si había algo mejor se le daba evidentemente a las clases aristocráticas, que se supone que eran los buenos, los que sabían más cosas, los que tenían ascendencia religiosa también, linaje religioso, pero no un tema de apropiación de las riquezas. Claro, en algún momento, como ellos tomaban las decisiones políticas, también podían tomar decisiones sobre la vida de las personas, entonces eso los hacía muy poderosos, eso no es menor. Ahora, este cambio de modo de producción tiene un parteaguas en la Grecia clásica y en la Roma latina, que es el esclavismo. ¿Cuándo hubo esclavismo? Solamente en la Grecia clásica y en la Roma latina. Como modo de producción solamente puedes decir que las sociedades que tuvieron como modo de producción en el centro, en sus formas de
desarrollarse económicamente y por tanto social y políticamente fueron la Grecia clásica y la Roma latina. La Grecia clásica es del año 700 aproximadamente hasta el 300, por 320 y tanto, como era Aristóteles, nunca me acuerdo del veintitantos cuánto es. A ver, vamos a buscarlo. Pero la muerte de Aristóteles es un año después que Alejandro Magno. Es un año después de Alejandro Magno y justamente es muy interesante porque 322 y Alejandro Magno, si mal no recuerdo, muere en el 323. 322 muere Aristóteles. Y justamente es como, ahí viene como la gran decadencia, en el 323 matan a Alejandro Magno, y ahí es cuando viene la decadencia del imperio grecolatino y todas sus formas de conocimiento, pero que nadie se lo cuestionó. Por ejemplo, los romanos seguían usando esas formas de conocimiento, seguían pensando, por ejemplo, los Sócrates mueren en el 399, es una generación anterior, pero eso no quiere, realmente no es que fueran ellos tan... Tales de Mileto es muy anterior, del 624 al 546, por ejemplo, para decirles, porque es un proceso de desarrollo de la filosofía, ¿no? Entonces, Platón, Aristóteles, Sócrates, de hecho, incluso aunque Sócrates se tiene como... Platón es de los años 4, desde el 427 al 347, pero Tales de Mileto es muy anterior. Heráclitos también, Heráclitos de Éfeso desde el 540 al 480, son las grandes filosofías que más o menos los ponemos, Pitágoras también 569 al 475, que los ponemos aproximadamente entre el 600, entre el 600, acuérdense que el conteo histórico es hacia adelante, ¿no? O hacia atrás, como lo quieras llamar, hacia atrás, hacia el año cero. Entonces, justamente, todos ellos son los que empiezan a hacer toda una serie de reflexiones, es lo que se llama la escuela grecolatina. Y greco, de Grecia clásica, latina, después de lo que siguió en Roma latina, que se dedicaron mucho más al derecho, estamos de acuerdo, pero también hicieron muchos aportes filosóficos, de retórica, oratoria, Cicerón, ¿no? Y los discursos políticos de Tito Livio, de todos los que en un momento determinado hicieron discursos políticos que se recogieron de manera escrita. Y esto es importante porque, aunque ustedes no lo crean, hay toda una filosofía política muy relevante e historia, la historia que nos da a nosotros justamente, fíjense, Tito Livio realmente está ya en el año 1, de 64 al 17. Esto es mucho más para acá. Cicerón está aproximadamente en ese año también, pero en el 44, cuando matan a Julio César. Y, por ejemplo, estoy buscando otros filósofos, Parménides, que es uno de los más antiguos, también en los 500, que son los filósofos, y eso, entre los 500, justamente, los 400 y los 300 se desarrolló, fue el boom de la filosofía griega, y después de los 300, entre los 200, sobre todo los 100, ahí se desarrolló el pensamiento ese político romano, pero que no se cuestionó nunca la forma de construir el conocimiento de la Grecia clásica. Veían en ellos una forma de construir el conocimiento que estuvo muy bien, al punto incluso que se repetía la forma esta de construir el conocimiento, aunque tuvieran argumentación retórica, oratoria y fueran construyendo otros elementos, esta forma silogística de construir el conocimiento, que ahorita vamos a explicar rápidamente, se mantenía. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es, uno,
Primero, no puedes llegar al sistema esclavista que es de los griegos y de la Roma clásica y de la Grecia clásica entre los años 700, 600 antes de nuestra era, a los años 476 después de nuestra era, que es la caída del Imperio Romano Occidental. No puedes decir que en esa época ellos hacen todo lo que hacen por sí solos. No, tienen una construcción de conocimiento previa en las civilizaciones antiguas muy importante y descubrimientos técnicos, tecnológicos de 7000 años de historia, y tienen un sistema y un sistema económico, un modo de producción esclavista que les propicia un desarrollo económico que los permite a todos estos actores que he estado dialogando ahora, que son filósofos, escribir filosofía. Y esto es muy importante, escribir filosofía. Y esto es muy importante porque para escribir filosofía, para reflexionar sobre el pensamiento necesitas tiempo. Necesitas calma, necesitas contemplar, necesitas pensar, leer y pensar y dialogar y conversar y volver y no sé qué, reflexionar. Entonces, esto es muy relevante. Y eso se dio porque eran esclavistas y porque tenían esclavos que podían hacer la vida cotidiana, podían hacer todas las funciones que en el modo de producción de las sociedades antiguas, todo el mundo tenía una función específica y los avances no eran tecnológicos, no eran tantos, y todo el mundo tenía una función dedicada a la sobrevivencia humana. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si ustedes leen a Rolando Tamayo y Salmorán, él te dice, bueno, es que con Tales de Mileto en los años 500 aparece el paradigma de la racionalidad. Pero tal parece que el profesor Tamayo, cuando lo dice y lo lees, es como si eso hubiera aparecido de la nada. No, no apareció de la nada, apareció por un desarrollo histórico, económico previo y un desarrollo incluso económico de esa sociedad que propició que existiera esa figura como un filósofo, un científico, que pudiera reflexionar sobre el conocimiento. ¿Ok? Ese es el contexto histórico, el proceso histórico. ¿Cuál es el modelo epistémico del paradigma aristotélico? Es un modelo epistémico plural, están todas las posiciones epistémicas. Ahorita lo vamos a reflexionar y esto sí tiene mucho más que ver con la lectura de todo lo que he dicho. ¿Qué quiere decir cuáles son las 4 causas? Aquí están, pero ¿qué quiere decir cada una de ellas? A ver, Aristóteles cuando dice, vamos a estudiar las cosas, él habla de las causas de las cosas. Eso es lo que están estudiando ellos, las causas de las cosas. Vamos a estudiar las causas de las cosas. Está hablando de cómo los filósofos asumen posiciones epistémicas frente a las cosas, frente al conocimiento. Y le llama hacia las 4 causas, ¿no? La formal, la material, la teleológica final, la eficiente o ideal. Pero, ¿qué quiere decir estas causas? Para que cuando lo descifremos y lo abordemos, nos demos cuenta que son posiciones epistémicas en el fondo. A ver, ¿qué quiere decir la causa formal ¿Qué quiere decir la causa formal de algo, de una cosa? Primero de una cosa y después vamos a poner el ejemplo. Eso está en Con la causa formal de Aristóteles. A ver, vamos a hacer una cosita, esperen un momentito. ¿Me levantan las manos? Gracias. ¿Quién me está pidiendo la palabra? A ver. ¿Para ver? Adalay, adelante, Adalay. Bueno, como causa formal, esta dice que estas 4 se complementan entre sí. Muy bien. La causa material antecede a la formal, ya que la formal es la que va a dar literalmente la estructura de algo, por así decirlo. No sé, un ejemplo, la forma de la estatua o algo así. ¿Y por qué antecede la causa material a esta? Porque la materia literalmente es la materia con la que está hecha. Supongamos, siguiendo en el ejemplo de la estatua, no sé, la estatua está hecha de bronce, entonces su causa material es el bronce. ¿Me entiendes? Muy bien, está muy bien explicado. Muy Profesora, bien. Adelante. Espera, Adelaide no ha terminado, espérate. Disculpe. Y así,
por ejemplo, la causa eficiente sería el escultor, el que está prestando su conocimiento, pues básicamente su conocimiento para elaborar esta estatua. Y la causa final ya es como tal una pieza terminada, ¿no? Más o menos, a ver, esas dos ahí más o menos. A ver, Daniel, ¿qué quieres comentar? Pero muy bien, Adalai, muy bien. Que la causa formal más que nada es la esencia de la cosa, ¿no? Y la eficiente estuve leyendo y encontré que es algo que produce un movimiento y en el final es No, estás diciéndolo mal, Daniel. A ver, la formal sí. es la forma, como lo dijo Adalai. La formal es la forma, no es la esencia. Okay. La esencia de una cosa es su característica fundamental que la hace diferente a otro. Por ejemplo, la esencia de los seres humanos es la racionalidad, que nos hace diferente a otros mamíferos. La causa material es de qué estamos hechos, ¿no? En el caso de la estatua de mármol, de bronce, como ella dijo. Ahora, explícame, porque ella lo que explicó de eficiente o ideal y de teleológico final, sí tiene algunos elementos, pero le faltan otros. A ver, ¿cuál tú podrías aportar? Daniel. Daniel. Perdón, es que silencié el micrófono. En la final, es el fin para... Si no pones ¿tienes puesta tu cámara? Es que se quita, pero ya. Vale. En la final, es el para qué, cuál es el fin de esto, ¿no? Exactamente. Es un para qué, cuál es el fin de la estatua, pero también incluso pensando en el destino. Y esto es muy importante, chicos y chicas, porque justamente también creemos que el paradigma de racionalidad que originalmente empieza en Tales de Mileto, como dice Rolando Tamoiser Morán, hace un parteaguas con la religión. A ver, esto es relativo. La religiosidad en el mundo griego era politeísta, era muy plural, muy amplia, y si bien la religiosidad era un ámbito que tenía que ver con las personas y el desarrollo de su vida cotidiana, ellos tenían dioses para todo, también hay una cierta idea mística aquí en la teleología, ¿no? Ahora usamos mucho la teleología como pensando, ¿no? La teleología es el final, el fin de algo, ¿no? Los fines del derecho, ¿no? Pero él está hablando también del destino, y el destino implica, bueno, esa estatua tiene también un destino previsto, y el previsto por quién, porque para él había cosas que iban más allá de lo que podía comprender el ser humano y de la naturaleza, de la naturaleza humana y la naturaleza de las cosas también. Bueno, muy bien. ¿Y la eficiente o ideal, Daniel, o alguien si quisiera hablar? Lo que produce, ¿no? A ver, levanten la mano si no se van a... ¿Qué dices, Daniel? Y ahora te doy, Raquel, la palabra. ¿Lo qué? Lo que produce la estatua, ¿no? Lo que produce, ¿qué implica para ti? Una estatua que puede producir? A ver. Bueno, es que no lo llegué a investigar a fondo, pero lo que creo es lo que llega a generar hacia la persona que percibe el objeto, ¿no? Eso puede ser, sí, estoy de acuerdo contigo. Es una de las posiciones, es una de las cosas. A ver, Raquel, ¿qué más? Está bien, pero falta un poquito más. Raquel. Bueno, justo iba a mencionar algo igual, que lo eficiente, lo ideal puede ser lo que la estatua va a representar, lo que se busca exponer con pues con ella. Muy bien. Muy bien, son categorías porque es que como Daniel dijo, lo que produce, digo, bueno, pero explícate un poco mejor porque una estatua, si pensamos en producción económica, no producen, bueno, sí puede producir económicamente, claro, si la vas a ver, si es hoy una antigua estatua de la antigua Grecia y la vas a ver a un lugar y tienes que pagar, la sola visualización produce algo, reditúa económicamente, pero justamente es lo que representa, exactamente. Es lo que representa, es lo que dice Daniel. Y también lo que dijo antes Adalai es la idea del autor
es una representación también. La idea del escultor es una representación, pero en cada uno de nosotros también hay una representación sobre la estatua. E incluso, viendo el tema del destino y la teleología, también va a haber una representación al final de a donde llegue esa estatua. Si tú te vas a cualquier museo y ves una estatua del mundo griego y tú dices, ¡ay, Dios santo, esto se hizo hace 2500 años, qué belleza, ¿no? Incluso esa belleza de la perfección del cuerpo humano, porque ellos eran muy perfeccionistas en ese sentido, ¿no? La perfección del cuerpo humano, la perfección de la naturaleza, es que es muy linda la naturaleza, cuando ustedes lo miran, no sé, la forma en que las plantas, los animales son muy perfectos, ¿eh? Me refiero a formas, a estética, a belleza, y entonces esto era muy importante, era muy importante para ellos reflejarlo tal cual es, ¿no? Y tal cual era, que por cierto, no hay que pensar que esas estatuas, porque eran de mármol, eran blancas, las personas eran blancas y rubias, que ese es un gran error. Pensar que los griegos eran blancos y rubios, perdón, es una visión occidentalocéntrica, eurocéntrica y blancocéntrica. Los griegos acuérdense que el mundo griego, ahorita les voy a poner, a ver, quiero ponerles a ver si encuentro rápido el PowerPoint para que vean dónde estaba ubicada el mundo griego. El mundo griego era sobre todo, era un mundo ubicado en el norte de África y en las polisestados y en el oriente. Incluso Herodoto, habría que buscar las fechas de Herodoto, pero es muy interesante que Herodoto, el que se dice como el primer historiador, pero en fin, también es una visión muy helenocéntrica, ¿no? Del mundo antiguo, helenocéntrica del mundo helénico. Ese mundo, el mundo helénico es el mundo de Alejandro Magno. Es el mundo entre el 323 que él muere y todo su desarrollo. Él duró nada más que 33 años, ¿no? Si mal no recuerdo, 33, 30 y tantos años, ¿sí? Lo mataron porque quería unir todo el mundo que era el mundo, lo que se conoce hoy como Grecia, con el Medio Oriente, hasta donde habían llegado, que llegaron hasta donde estaban los mongoles. Nadie ha podido conquistar ni los mongoles ni más allá. Eso está clarísimo, y al revés, los mongoles en algún momento, hay una serie por ahí, si les gusta la historia, hay una serie sobre, no Gengis Khan, sino el hijo de Gengis Khan, que fue justamente el que más conquistó de los mongoles, justamente sobre los años 1200, 1300, 1400, y cómo incluso, 1400 era, si mal no recuerdo, cómo incluso el Kublai Khan, y cómo incluso, le digo las series para que las vean, porque si a lo mejor les gusta y no tienen ganas de leer sobre esto y quieren leer otra cosa, siempre es mejor leer, pero bueno, también son cosas que a mí me gustan, pero leo, depende de mis investigaciones, no es que lo lea todo. Pero él sí pensó llegar a poner, y la idea, él llegó a conquistar, no físicamente, sino sí con el ejército físicamente, pero sobre todo el gobierno de China, de la China imperial de esa época, y entonces tuvo como la idea de regresar y irse hacia Occidente. Y fue tremendo eso, porque el Occidente miró así como diciendo, si esa gente viene para acá, acaban con nosotros. Ha sido de las civilizaciones, de los grupos más fuertes históricamente y conquistadores. Entonces, hay una serie, pero ¿dónde está Milay? A ver si me acuerdo. ¿Es una que se llama Marco Polo? Que está en Netflix, profesor? Esa mera. Se llama Marco Polo, pero no tiene nada que ver con Marco Polo, porque justamente Marco Polo tiene que ver con su papá, con Gengis Khan, y es la serie sobre Kublai Khan, que es el hijo. Pero está muy bien hecha, ¿eh? Y de hecho no sé por qué no la quisieron continuar. A mí se me hace que es bastante, como que da un predominio, una visión de Occidente muy menor, y que ellos son mucho más fuertes, no solo en materia de guerreros, sino de dominio de la naturaleza, ¿no? Del dominio de la naturaleza, el dominio de las condiciones naturales, y como guerreros, y con conocimientos sobre la naturaleza, sobre las medicinas,
Y yo creo que no sé, no lo quisieron financiar y seguir, porque te llevaba por un camino interesante ese, ¿no? Pero bueno, sí, justamente incluso el nombre es antiserie, porque no es Marco Polo, no tiene que ver con eso. Es muy interesante, porque Marco Polo es del occidental, ¿no? Entonces no le quisieron poner Kublai Khan a la serie. No sé por qué, la verdad. La serie es sobre Kublai Khan todo el tiempo. Déjenme buscarle rápidamente para que vean el mapa. Esto es lo que me gusta un poquito de poder estar en Internet. En Internet y en mi máquina, porque puedo... creo que, no sé si se los subí, no creo que estén subidos a la página. Se me olvidó sacarlos antes, si no, aquí está. Si no se los hubiera... Por ejemplo, les voy a compartir. Bueno, es que no ha salido todavía, espérense. Ya vamos a ir cerrando la clase. Déjenme rápidamente compartirles esto para ir cerrando. Y ya vimos las causas y ahorita después vamos a ver dentro del modelo, justamente del modelo, el método, la forma de obtener el conocimiento que planteaba Aristóteles, y después la forma de obtener el conocimiento y después Espérense, porque lo puse de tamaño completo, pero no se los he compartido, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Vamos a ver. Miren, les voy a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, este es de las civilizaciones antiguas, para que vean cómo realmente hay en las civilizaciones antiguas donde empieza el proceso de los lugares más antiguos donde se habían encontrado pruebas más primitivas, conocidas de domesticación de animales. Entonces, cuando vemos el mapa, por ejemplo, en el 8500 antes de nuestra era, en Irak, es una cabra, Irak. Entonces, ven mi cursor, ¿verdad? Mi cursor, aquí está Irak. ¿No? Este es Irak, el 1. Y por ejemplo, el último es en el valle de Pasrik, no lo veo bien, es en el 1000 después de nuestra era, en lo que es hoy Rusia, y parece que es el 22 acá, es en el 1000, es lo que es Rusia hoy. Pero, por ejemplo, ¿en qué lugares se estaban viendo así domesticación de animales? Que eso te da la medida del asentamiento de poblaciones en comunidades primitivas, pero ya no nómadas, ¿no? Es el perro, por ejemplo, en Estados Unidos, en la zona de Estados Unidos hoy, la cabra en Irán, miren Irán, en toda la zona es en la número 3, es acá, al ladito de Irak. El cerdo en Turquía también es en la zona oriental, medio oriental. El buey en Turquía, igual en la Tesalia, en Grecia, en Tesalia, Grecia, en la Anatolia y en Turquía. El cobayo en Perú, por ejemplo, en el año 6000 antes de nuestra era, lo que es la civilización, estas civilizaciones que hay aquí en el mundo de Sudamérica, que son muy importantes y que son de las primeras grandes civilizaciones. Igual que cuando se dice aquí Estados Unidos, se está hablando evidentemente de las civilizaciones que son previas, ¿no? El gusano de seda en China, en el año 3500, el número 7, mírenlo acá, a la derecha. Y así, Egipto, el asno, en la URSS, el camello, el dromedario en Arabia Saudita, en la URSS, el caballo, la abeja en Egipto, entonces ya todo esto son ya los años 3000. En Tailandia, el bantén, en el carabao en Pakistán, estamos hablando del mundo oriental. Y lo único que vemos, el Tíbet, en el Tíbet, en Pakistán, en Egipto, en lo que después es Alemania, que es la oca, el número 20, acá arriba. Pero esto, fíjense, tienen que ver, esos mundos nórdicos, tienen que ver con los mundos nórdicos también. En Perú y en la URSS. Bueno, ahí dice la URSS porque es Rusia, ¿no? Es Rusia. Esto es para que vean un ejemplo, por ejemplo, de
bueno, este es Egipto, para que vean un ejemplo del asentamiento alrededor de los ríos, por ejemplo, del Nilo, de las civilizaciones antiguas. Estos son el imperio egipcio, Bajo Egipto, Alto Egipto, todo el imperio egipcio, cómo se fue creando y cómo llegó incluso hasta el mundo hebreo y sirio, que eso también es parte de las civilizaciones antiguas. Ven, ahí está el imperio hitita, aquí arriba. Bueno, la China, India, como las civilizaciones antiguas, ¿no? El Tigris, el Éufrates, aquí están hechos, yo puse estos mapas en función de que vieran el asentamiento alrededor de los ríos, ¿no? El Indo y el Ganges está más para acá, el Tigris, aquí está Mesopotamia, el Tigris, el Éufrates, y el Indo y el Ganges, toda la civilización china. Y esto sigue siendo, este es ya el imperio asirio, antes de los persas. Y estas son las ciudades fenicias, por ejemplo, y todo esto son, todas las ciudades fenicias, esta es Mesopotamia, pero todas estas ciudades fenicias acá, Biblo, Sidón, Tiro, todas son ciudades fenicias. Y bueno, algunas hebreas, evidentemente, pero todas estas ciudades fenicias, ahí es donde se generan las primeras nociones democráticas, hasta de poliestados. La India, China, los ríos en China, el Hujuan es la ciudad, no, disculpen. El Chanyang, el Hujuan es la ciudad donde estuvo lo del coronavirus, ¿no? El Mekong. Estos son los grandes ríos donde se fueron, ven el Indo, el Ganges en la India, donde se fueron asentando las civilizaciones. Este es un mapa que tiene que ver con las rutas comerciales del imperio ya chino, cuando hay imperio. Y estas son igual, a ver, que no veo acá, los fenicios. Las polis estados fenicias en el borde del Mediterráneo. ¿Ven? Tiro, Biblo, Sidón, son las grandes polis estados fenicias, en toda la Anatolia. Bueno. Este es uno, a ver. Y les quería rápidamente compartir, a ver si nos da la vida, y compartimos el otro. ¿Dónde está? Y es que esto es interesantísimo, porque uno cree que, pues, que nada más que el mundo empieza con los griegos y con Aristóteles, y no es así. Y justamente no, se tributaban mucho a todos estos actores. Ya vamos a terminar porque ya va a cerrar la clase. Ah, pero no se los compartí, ¿verdad? ¿Se los compartí? No. Ups. No. Aquí va, aquí va. Este es, bueno, lo que hoy es Grecia, ¿no? Pero entonces venimos y aquí están. Esta es la Tesalia, ¿no? Las zonas de Grecia, ¿no? Macedonia arriba, que es donde es Alejandro Magno, Tesalia, todo lo que es Grecia, el Tiro, aquí está para acá abajo Creta, pero todas las poliestados se fueron Creta es la isla de abajo, que es de lo más antiguo, es de la Grecia antigua también. Creta, Troya y Micenas son las Grecias antiguas, pero todo esto ya son la Tesalia, la Arcadia, la Anatolia, la Etolia, son las zonas, la Anatolia es de Turquía, la Etolia son las zonas griegas, pero que se van extendiendo y van abarcando todo el mundo, y el mundo iónico, por ejemplo, que es un mundo griego, toda la zona este es Creta, ¿no? Y el palacio de Minos, que es de lo más antiguo. Y fueron abarcando todas las zonas que tenían que ver con las poliestados con el mundo oriental, ¿no? Éfeso, Heráclito de Éfeso, pues eso es oriental. Tales de Mileto, pues es oriental, ¿no? ¿Quién es Halicarnaso? Creo que si mal no recuerdo es, creo que, no sé si Aristóteles era de allí.
¿Y de qué estamos hablando? Pues de la zona, pues lo que fue el Imperio Persa antes, no de unos griegos rubios de ojos azules. Miren, y acá llegó todo el Imperio Alejandro Magno, conquistó, empieza en Macedonia y llegó todo el Imperio Persa, todo, hasta la India, hasta allí, hasta donde ya no pudo más con los propios, y toda la zona de Egipto, Siria, etc. Entonces, todo esto es Grecia, ese es el mundo helénico, ¿no? Y entonces, bueno, lo que les puse todo esto para que entendamos que evidentemente no es solamente un problema de griegos rubios, ni mucho menos, al revés, que la historia está conformada por un mundo también oriental, sobre todo la inicial, las grandes civilizaciones, un mundo oriental y un mundo medio oriental, asiático, y un mundo árabe. Los mundos árabes, los mundos orientales son muy importantes, y a la vez incluso la Grecia clásica está armada de ese mundo también hasta cierto punto, y la Grecia helénica. Bueno, voy a cerrar ya la clase y no se vayan, que les voy a comentar una cosa más. Muchas gracias por el día de hoy. Gracias.